un paro que realmente ha caído muy mal en el sector de abogados, pero también dentro, digo, del Poder Judicial o ustedes que han exhortado a los gremios a tener un poco de paciencia, ¿no? En el primer día de trabajo ya con una medida de fuerza. Y sí, sin duda, creo que a cualquier persona le resulta llamativo que luego de la feria judicial, el primer día hábil, con un fin de semana largo próximo, por lo menos la primera circunscripción judicial, se convoca un paro. Pero mucho más grave aún, Guillermo, porque yo había convocado a las distintas asociaciones de sindicatos, a las distintas entidades que representan los intereses de los trabajadores, y no esperé que ellos me pidan una reunión, sino que los convoqué para ir analizando precisamente lo que era obvio que comprendíamos todos, que el proceso inflacionario ha hackeado absolutamente los sueldos de cualquier empleado, particularmente los sueldos ya muy golpeados del Poder Judicial, y venimos trabajando en alguna forma de encontrar respuestas, no solamente las ya previstas en la normativa y las propuestas o proyectos legislativos que se estaban analizando, sino transmitiéndole algún tipo de conversación que veníamos manteniendo con el ministro de Economía, e incluso la última reunión que tuve hace una semana con el señor gobernador, que gentilmente me concedió una audiencia, a pedido de todo el Superior Tribunal de Justicia, y que incluso transmití que los primeros días de febrero se iba a convocar una mesa para analizar la problemática particular, no solamente de la paritaria general de la provincia, sino en particular la del Poder Judicial. Por eso esa exhortación, entendemos la molestia no solamente de los abogados, que representan finalmente los intereses de toda la ciudadanía del Chaco, sino a los ciudadanos en particular. No obstante, cabe aclarar que el paro tuvo un limitado acatamiento, ya que de las 4 entidades gremiales, solamente 2 se han adherido a esa medida de fuerza, y tenemos contabilizado, puede ser estos números no muy precisos, pero aproximadamente que solamente han participado 620 personas, de un total del Poder Judicial de aproximadamente 4.200 personas. Ujú. Bien. Es decir, que hoy la actividad fue prácticamente normal pese a esta medida de fuerza. Seguramente habrá habido algún inconveniente en algunas unidades, Ujú. pero en general se prestó el servicio de justicia. Y la verdad que también un llamado a cada uno de los empleados judiciales, creo que particularmente vos, Guillermo, y cada uno de nuestros empleados, saben el esfuerzo que venimos poniendo no ahora solamente en el superior, sino cada uno de los integrantes del superior hace mucho tiempo, en distintas trayectorias que tenemos en la justicia, y que siempre hemos estado en la pelea, encabezando las peleas por el reconocimiento de una situación ya muy larga y muy desgastante, sinceramente, Guillermo, muy desgastante del Poder Judicial. Todavía la ciudadanía del Chaco tiene aquella rémora en la historia de pensar que seguimos siendo los mejores sueldos de la provincia. Hoy hay muchas entidades públicas que tienen muchos mejores sueldos que los del Poder Judicial. Y la verdad que estamos siendo el Poder Judicial de la provincia del Chaco tiene el peor de los salarios de todos los poderes judiciales del país, en unas desproporciones a veces escandalosas, diríamos, Ujú. en unas desproporciones incluso con las 4 provincias vecinas, que son las provincias más pobres del país. No obstante, venimos en un trabajo muy fuerte en estos últimos años, y esto quiero aclararlo muy vehementemente. Trabajo que ha sido capitaneado, ideado y pensado desde el Superior Tribunal de Justicia. Aclaro, y si ustedes me dan un poquito de tiempo, Sí. que las últimas recomposiciones salariales tuvieron que ver con un proyecto. Primero, a través de la Asociación de Magistrados, en un juicio, yo fui uno de los accionantes junto con algunos jueces, fuimos accionantes de un juicio contra la provincia, que finalmente ese juicio llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema reconoció la afección a la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces. Eso significó algunos que otros avatares jurídicos aquí en la provincia, hasta que finalmente un tribunal ad hoc dio cumplimiento a esa sentencia de la Corte Suprema, fijando una forma de reparación que en el gobierno del gobernador Pepo, a través de un decreto, se reconoció una forma de actualización que tendría como base de cálculo la comparación
escalafón por escalafón, de las remuneraciones que cobran las provincias vecinas, o sea, por lo menos en razón de zona, tener un equilibrio con lo que ganan las provincias de Formosa, Misiones y Corrientes, o sea, las 4 provincias del Nordeste. Eso luego se cristalizó en una ley. Esa ley es lo que se conoce como la media equiparación provincial, ¿sí? La media regional le llamamos nosotros, por lo cual cada 6 meses se actualiza y se ve los desfasajes que tienen nuestros sueldos con esos promedios. Se hace una evaluación de lo que tiene, lo que cobra un juez, lo que cobra un secretario, lo que cobra un empleado, y eso se hace un promedio para equiparar a la provincia de Chaco con los sueldos de cada escalafón del resto de las 3 provincias del Nordeste. Como el proceso inflacionario arrasó nuestro país, digamos, desde el año pasado, de comienzo del año pasado, este Superior Tribunal de Justicia ha insistido en el anterior gobierno provincial que esa tabla de medición cada 6 meses lo único que hacía es perjudicar, porque cada vez que se perdía, pasaban 6 meses y el salario se despreciaba absolutamente. Y a propuesta recuerdo, y la recuerdo a todos, a propuesta exclusiva de un plan que presentó el Superior Tribunal de Justicia, se logró la equiparación en forma trimestral, o sea, aliviar la cantidad de tiempo para que sea cada 3 meses. Esto se cristalizó recientemente en una ley que luego de muchas luchas se logró que sea en los últimos meses del año, y es ley provincial. También a último momento, el año pasado, el señor gobernador, el gobierno anterior, dictó algo que también nosotros veníamos y a exigencia de la sentencia, que se solucionará definitivamente esta cuestión cuando se logre lo que denominamos una media nacional. O sea, que además de hacer, que ya no sea con las 4 provincias más pobres, sino que se haga un promedio de todas las provincias argentinas como una forma de aumento. Eso prevé esta sentencia del cumplimiento de esta manda judicial, y se tiene previsto que sea en este año. En esto hubo muchas confusiones porque el gobierno provincial acaba de derogar ese decreto del gobierno anterior que fue dictado los últimos días de diciembre, donde ponía en funcionamiento esta media, ya no la provincial, sino la nacional, Sí. a partir de este próximo mes, y en unos montos muy altos. Esto hacía imposible que en este momento la provincia lo haga. Era un decreto, no era una ley, así que se dictó un nuevo decreto, se derogó ese decreto. Pero tenemos la promesa del gobierno en lo siguiente, para tranquilidad de todos los empleados judiciales. Primero, que se va a cumplir con la ley de la media regional y con esa actualización en febrero. O sea que en febrero vamos a tener la actualización de la media de las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones. Pero además hay una promesa del señor gobernador y de su ministro de Economía de que considerarán los porcentajes de esa media regional, y si estos porcentajes son bajos, los equipararán o mejorarán en relación con lo que prevean las paritarias generales para el resto de la provincia, o sea, que compensarán para que todos tengamos un mismo porcentaje de aumento. Esto es a lo cual ha sido convocado todos los estamentos del Poder Judicial a la reunión. Para el día lunes a las 17 horas han sido convocadas la Asociación de Magistrados y las 4 entidades gremiales. Por lo cual algunas han desistido, no han iniciado el paro, entendieron que era conveniente esperar a esa reunión. Claro. Otros que habían sido convocados entendieron que la convocatoria era suficiente para cesarla. 2 entidades han mantenido la decisión del paro. No critico, no cuestiono, creo que hubiera sido mejor en momento de diálogos, no solamente habernos avisado al superior para que poder charlarlo y encontrar algunas respuestas interlocutores y demás, para encontrar respuestas como siempre lo pretendemos hacer. Creo que el superior se ha puesto a la vanguardia, a la cabeza de la defensa de los salarios. No es una cuestión que nos pase imprecedente, sino que es nuestra principal política preocupación y principal política estatal, como política institucional de este Poder Judicial. Lo he anunciado en mi discurso inaugural como la primera cuestión a resolver. No podemos seguir con un Poder Judicial con tan malos sueldos, con tan bajas reparaciones. Se nos está yendo la gente, Guillermo, están renunciando porque son insuficientes los ingresos como para poder mantener una familia, sobre todo en los escalafones más bajos.
para dar una comparación que es odiosa, prefiero no hablar de números, Ujú. pero yo como ministro del Superior Tribunal de Justicia cobro 3 veces menos de lo que cobra un juez federal de Cámara. Cobro la mitad, o sea, un juez de las provincias vecinas cobra el doble de nuestro sueldo. Con lo cual, evidentemente, estamos en una situación, y esto es lo que estoy hablando de los cargos más altos, de los que más cobramos. Claro. Tenemos empleados que cobran 300.000 pesos, y si Ujú. son sostén único, una familia, la verdad que está en una situación sumamente alarmante, sumamente preocupante, y obviamente que entendemos entonces, no compartimos la medida, pero entendemos la preocupación no solamente de nuestra gente, de todos nuestros compañeros de trabajo, de cada uno de los trabajadores judiciales, sino también de la afligente presión que sienten los sindicalistas al tratar de dar una respuesta, a veces quizás no una la que uno esperaría, pero entendemos que están desesperados porque también es desesperante el reclamo que hace nuestra propia gente. Ujú. Doctor, dos preguntas. Esta derogación del decreto que había firmado Capitanich, que la verdad, cuando se conoció esto a fines del año pasado, viéndolo era bastante complicado de que se llegue a cumplir, por lo que usted manifestaba, eran montos realmente muy importantes que la caja de la provincia no iba a poder afrontar. Finalmente, la gestión actual de Leandro Esdero ha derogado esto. ¿Cómo cayó eso en el Poder Judicial? ¿Si fue una sorpresa para ustedes o ya les habían anticipado que esta decisión se iba a tomar? Y la segunda pregunta es, ¿cada cuánto se va a actualizar? ¿Si se va a mantener semestralmente o se va a reducir a 3 meses, por ejemplo, que creo era una de las propuestas, ese Bueno, análisis, ¿no? perfecto, perfecto las dos cosas. Trato de aclararla de vuelta porque sé que es Ujú. medio confuso para el que no está en la parte judicial. La actualización trimestral ya es ley, está Ajá, vigente y nadie la puede tocar. O sea que la actualización trimestral ahora va a ser en febrero, era en marzo, pero es en febrero. sí. Y esto lo quiero tranquilizar. Agradezco este medio para poder canalizar esta información a toda la gente del Poder Judicial. En el día de ayer nos han comunicado el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa que tuvieron un aumento del 25%. Ellos Ujú. estaban muy atrás, estaban caídos, estaban cobrando menos que nosotros, con lo cual, si los restantes poderes judiciales no aumentan, a nosotros nos bajan los porcentajes. Eh, Nosotros teníamos calculado aproximadamente, sin este aumento último de la provincia de Formosa, que el aumento sería un 12,12%, con lo cual era paupérrimo Ujú. la pérdida que tenemos de los salarios con respecto a la inflación. Hoy, con este aumento de corrientes, estamos mucho mejor, los números van a duplicarse, y también tenemos, no formalmente todavía, pero por lo menos hay algún anuncio, lamentablemente no lo podemos confirmar hasta que esto se dé, Claro. que en próximos días la provincia de Corrientes tendría también un aumento, con lo cual el porcentaje que era tan bajo en principio, a fines de febrero podríamos tener un aumento mucho mejor que se nos pagaría en febrero, en marzo, En los primeros marzo. días de marzo. Ujú. Esto, la trimestralidad, es ley, se va a cumplir. Ujú. Lo que se derogó, es lo que muy bien explicaste vos antes, es la media La nacional, media nacional, exacto. porque exigía un 40% en este primeros meses. Ujú. Y vos ya hiciste la conclusión, no es necesario que yo la explique, vos lo explicaste mejor que yo, como hiciste tú antes de anticipar tu pregunta, comprometía al presupuesto provincial. Bueno, eh, evidentemente esto es imposible en una situación de crisis como estamos, pero hay un compromiso, por lo menos manifestado. Yo hablo de los compromisos que hacen los funcionarios públicos. Ujú. Yo no puedo poner la palabra más que la que transmitir la palabra de ellos. Sí. Y hay un compromiso de que se va a cumplir con la sentencia judicial de la fijación de la media nacional antes de fin de año, con lo cual se cumpliría durante el transcurso del año 2024 en una porcentualidad distinta, Ujú. posible y con recursos posibles durante el transcurso de este año. O sea que ambas cuestiones se cumplirían. Claro. Esta finalmente sería la solución definitiva para esta larga problemática que afleja el Poder Judicial de lograr alcanzar finalmente esa meta de la media nacional para la cual sea un sistema automático de recuperación y de fijación de los salarios del Poder Judicial. Rogamos siempre, ustedes deben entender, toda la ciudadanía, que este Poder Judicial del Chaco, a diferencia de otros poderes judiciales, no tiene facultades para fijar sus propias regulaciones. Nuestro sistema constitucional no nos ha permitido al Poder Judicial regular
nuestros propios salarios, como lo tienen otras provincias, como la provincia corriente. Lo Ujú. regula el Poder Ejecutivo y mediante luego una ley del Poder Legislativo. Bien. Así que esto hay que entender, no es que es una facultad, nosotros somos un intermediario, luchamos, pretendemos y exigimos al restante integrante de los restantes poderes este reconocimiento, una larga, ya demasiado larga lucha en el Poder Judicial para que se dignifiquen sus salarios, la pérdida de los poderes adquisitivos de este Poder Judicial. Recordemos que el Poder Judicial estaba equiparado, incluso cobraba este Poder Judicial de la provincia de Chaco, cobraba casi el doble de lo que cobraba la justicia federal. Hoy la justicia federal cobra 3 veces lo que cobra cualquier estamento del Poder Judicial del Chaco. Somos una provincia de las mejores instituciones, una de las provincias con los sistemas más modernos del país, una justicia extendida a lo largo y ancho de todo nuestro territorio y que da siempre respuesta. Podrá gustarle a alguno o no, pero la verdad que es una justicia moderna, dinámica, con institutos acorde a los nuevos tiempos, comprometida con su ciudadanía y sobre todo que vive de la misma realidad. No vivimos ni en castillos, ni en palacios, ni somos señores señoriales. Vivimos como vive la misma realidad de nuestro pueblo. Así que esperamos que alguna vez, confiamos, tenemos una muy buena relación institucional, ha demostrado el señor gobernador actual, una suma de gestos que nos hace confiar en que llegaremos a una pronta respuesta. Desde ya como gobernador electo ha venido a hablar con nosotros, ha estado ha estado en acto de mi presidencia, ya es un gesto de cortesía, y desde la primera semana que asumí ha estado el ministro de Economía en continua comunicación con nosotros. Hemos tenido en estos días de enero, Superior ha trabajado normalmente todo este mes de enero, hemos estado todos nuestros equipos aquí trabajando sin descanso para no solamente para poder pagar sueldos, sino también para ver cómo vamos a llevar adelante una situación de crisis, de recursos y demás, para mantener la misma calidad de servicio de justicia, atender las necesidades de nuestros ciudadanos. Esto por ahí también es recordar a toda nuestra gente que también nosotros manejamos recursos públicos, que los tenemos que manejar con prudencia porque ya hay bastantes restricciones presupuestarias. Así que tenemos que ver cómo hacemos para funcionar todo el sistema de justicia y además dotar del cumplimiento de los salarios tal como todo espera. Doctor del Río, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y también a toda su audiencia. Gracias, que tenga buen día. El doctor Víctor del Río, presidente del Superior Tribunal de Justicia, confirmando esto de que el próximo lunes se van a reunir toda la mesa judicial, gremios que representan a trabajadores, que representan al sector jerárquico, que representan a los jueces, con el gobierno provincial para definir cómo se va a diagramar el aumento salarial que, según lo acaba de anticipar el doctor del Río, según cálculos estimativos que se están haciendo, podrían superar el 20%. Inicialmente iba a ser de un 12%, lo dijo el doctor del Río, posiblemente esto se duplique, teniendo en cuenta los sueldos que cobran en Formosa, que cobran en Corrientes, que cobran en Misiones. Se busca una equiparación regional y además un debate que se va a tener que dar este año. Lo dijo recién el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Hay compromiso del Ejecutivo en recomponer a la media nacional, los sueldos del Chaco a la media nacional, es decir, teniendo en cuenta todos los sueldos de las diferentes provincias, de los diferentes poderes judiciales de las provincias, buscar una media y que eso se gane acá en el Chaco. Un debate que obviamente genera cierta polémica, hay mucha gente que no ve con buenos ojos esto. Hay que decir que, y en eso los números son muy claros, hoy el Poder Judicial del Chaco es de los peores pagos en todo el país, tiene los sueldos más flacos de todo el país, y esto está generando obviamente un malestar principalmente en los trabajadores de menor rango, ¿no? que menor sueldo cobran. Hoy están cobrando 200.000, 300.000 pesos los sueldos en el Poder Judicial, los más bajos aquí en la provincia del Chaco.